hora nos acompaña ya aquí en Caché Noticias el abogado René Sánchez. Él es especialista en temas tributarios. Vamos a hablar sobre la reforma tributaria que ha presentado el Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Con el carácter de económico urgente, se esperaría que para el próximo domingo ya esté listo el informe en la comisión que hoy lo analiza. Abogado, muy buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, antes de entrar en el desarrollo de la entrevista como tal, vamos a escuchar el pronunciamiento del ministro de Economía, Simón Cueva, quien ayer asistió a la comisión que analiza este proyecto a explicar cuáles son las intenciones en materia de recaudación que se tienen a propósito de este proyecto. Escuchemos a Simón Cueva. Un contribuyente que gana $2.000 en el Ecuador, es decir, que gana 5 veces el salario mínimo, que forma parte del 3,4% más alto de distribución de ingresos de la población económica activa y que estaría pagando $2 mensuales, estaría pagando como impuesto a la renta 0,1% de su ingreso. Escuchábamos a Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas, explicando cuáles son las intenciones del gobierno nacional con este proyecto de carácter urgente, el proyecto tributario. Hablan de que tienen una intención de recaudar 1.900 millones de dólares. Se ha elevado pues los ingresos para quienes van a tributar a $2.000 mensuales y a ellos se les pediría una contribución del 0,1% de su salario al mes. Le pregunto a usted, doctor René Sánchez, ¿esto implica o se entendería como un golpe a la clase media o el gobierno ha revisado esta postura que tenían en un inicio? Bien, en realidad aquí vale precisar algo, y es que el impuesto a la renta para las personas naturales se aplica en función a una tabla que tiene una fracción desgravada de base imponible y sobre la diferencia se va aplicando una tarifa progresiva. No es que los que ganan más de $2.000 mensuales recién son los que van a comenzar a pagar impuesto a la renta y los que ganan menos no lo van a pagar. No es así. La tabla comienza con una fracción desgravada de 11.310, que es lo que se plantea en la reforma al artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y todos aquellos que tengan una base imponible de 11.310 en adelante van a pagar impuesto a la renta. Es decir, si usted divide eso para 12, es menos de $1.000 mensuales. Y eso no es que lo está planteando recién el Ejecutivo, así es como funciona y ha venido funcionando por muchos años la tabla del impuesto a la renta para las personas naturales. Lo que ha habido es la posibilidad de deducir unos gastos personales que ahora tienen una mecánica, van a tener una mecánica diferente. Ahora ya no se van a poder deducir gastos personales, sino que una fracción muy pequeña de los gastos personales va a poder ser aplicada como crédito tributario contra el impuesto a pagar. Son temas realmente técnicos, hay que hacer ejercicios, pero sí es importante precisar que aquellos que tienen de base imponible más de 11.310 dólares van a tener que pagar impuesto a la renta y los gastos deducibles son mínimos. Entonces es un universo mucho más amplio que los que ganan $2.000 mensuales. Ahora bien, el tema de fondo ahí es Antes de pasar a todos los otros temas, doctor Sánchez, ¿no le parece a usted que esto es pedir un esfuerzo extra a las personas que ya pagan un impuesto por sus ingresos? Sí, yo creo que si bien se requiere y entendemos que la política tributaria es parte de la política económica y se requieren estos ingresos permanentes para financiar cada vez más el presupuesto general del Estado, vemos que son a las personas naturales o que están en relación de dependencia o que son profesionales o trabajadores independientes que tienen su RUC y que están bajo un mecanismo de economía o de actividad económica formal, los que vienen pagando los platos rotos en una forma significativa y ahora cada vez más. Cada vez más digo porque se está modificando la tabla, ahora a menor ingreso se aplica una tarifa más alta
Y como digo, los gastos personales ya no se van a poder deducir como gasto hasta $14.500 como era hasta este año, sino que o se va a poder deducir como, o aplicar como crédito tributario el 10%, imagínense, de lo que es la canasta familiar multiplicada por 7. Si la canasta familiar equivale a $715, multiplicado por 7 le da algo así como $5.000. El 10% son $500 apenas lo que van a poder utilizar como crédito tributario contra el impuesto. Y aquellos que ganan menos de $22.000, dos fracciones, menos de 22.620, van a poder aplicar el 20% de ese factor de 7 veces la canasta familiar. Entonces, sí creo que en la Asamblea, además es una propuesta, ¿no? Yo comprendo que el Ejecutivo plantea esto y debe estar consciente que es una propuesta que puede estar sujeta a la revisión, a los ajustes que pueda hacer la Asamblea y que no necesariamente debe esperarse que salga exactamente como fue enviado. Hay un espacio, digamos, de revisión y donde pueden haber los ajustes para que esto no se afecte, porque además recuerde usted y la ciudadanía que las personas naturales son los que pagamos el impuesto, los impuestos indirectos sin chance a poder recuperarlo como crédito tributario. Es decir, cada vez que pagamos un IVA, es parte de nuestro costo, es impuesto. Cada vez que pagamos el impuesto a los consumos especiales, las empresas lo cobran y se lo dan al fisco, pero no lo están pagando las empresas. Por ejemplo, las embotelladoras de gaseosas, de licores, etcétera, nosotros pagamos por el consumo un impuesto y ese lo retiene la empresa y lo entrega al fisco, pero no es un impuesto que paga la compañía, es un impuesto que paga el consumidor. Es decir, la carga sigue estando pues colocada a los clientes, al consumidor final, evidentemente. Exactamente. Estamos hablando a esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos, con el doctor René Sánchez. Él es especialista en temas tributarios. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. De lo que había leído en el proyecto de ley hay algo que no me queda claro, y es que no queda establecido o no está claro el compromiso por parte de las autoridades para que este dinero que se va a recaudar a través de estas reformas tributarias sean realmente utilizadas para el bien del Estado. Entonces, aquí sí viene la duda, ok, me van a cobrar más y no sé exactamente a dónde va a ir mi dinero por lo que me están cobrando más. Efectivamente, no hay una asignación específica porque debe entenderse de que los ingresos que van al presupuesto general del Estado están destinados para lo que es la proforma presupuestaria que incluye una serie de rubros donde están las obras, las inversiones, la seguridad interna, la defensa de nuestra soberanía, o sea, todo, donde está la distribución a los municipios, donde está el pago del servicio a la deuda, está ahí en el presupuesto general del Estado la distribución de todos los pagos y las inversiones que tiene que hacer el Estado. Entonces, como para tener una idea de a dónde van estos valores que se recaudan van al presupuesto general del Estado y de ahí se distribuyen para las diferentes partidas en todos los rubros, tanto de gasto corriente, de inversión, como de servicio de deuda, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, tampoco veo un tema claro, los evasores de impuestos. Recuerdo que el presidente Guillermo Lasso incluso había dado hasta cifras, ¿no?, de cuánto representa la evasión de impuestos en el país. Más de 7.000 millones de dólares se pierden por evasión de impuestos. ¿Qué pasa con ellos? Si solamente pudiéramos recaudar una parte de lo que se evade, estaríamos ya ayudando al déficit del Estado. Efectivamente, usted toca un punto muy importante, Johanna, porque uno de los elementos que hubiéramos deseado ver en el proyecto de reforma tributaria es el más apoyo hacia el control tributario. Es decir, la administración tributaria, sin duda que como institución del país ha venido a través de los años, no solamente con este gobierno o el anterior, etcétera, sino a través de los años ha venido en un
proceso de mejoramiento de sistemas, de controles permanente, pero necesita todavía más apoyo. Es decir, ¿cómo? Necesitamos que una administración tributaria tenga los suficientes elementos humanos para poder hacer las revisiones, porque no necesariamente todas las revisiones se hacen por cruce de información y por sistemas. No todas las empresas pueden ser auditadas todos los años. Esto es aleatorio porque no hay la capacidad. Y la idea es no llegar a auditar a todas las empresas y a todas las personas naturales todos los años. Es imposible, eso es irrealizable, en ningún país del mundo se hace, pero sí tener mayor capacidad. Y vemos que hay instituciones donde deberían hacerse realmente recortes de personal porque se duplican funciones, etcétera, etcétera, pero en la administración tributaria debería haber mayor capacidad de control. Por otro lado, también debemos tener presente que las reformas constantes, todos los años reformas tributarias, en los últimos 14, 15 años ya tenemos contabilizado como 35 reformas tributarias. No es que solamente hay una reforma anual y que por eso deberían haber 15 reformas, no. Hay ocasiones en que hay 2 reformas legales al año, hay ocasiones en que no se hacen solo reformas a la ley tributaria, sino que en la expedición de otras leyes se incorporan normas de carácter tributario que constituyen reformas también a la normativa impositiva. Es decir, los cambios son permanentes y eso hace que la propia administración tributaria y sus funcionarios se vean con la carga de estarse capacitando y preparando todo el tiempo. Y eso no da seguridad jurídica, no da para invertir, no da para planificarse, y lo han dicho también las empresas. Ahora, abogado, el ministro de Economía dijo que con el fin de cubrir parte de los gastos excepcionales de la pandemia, el sector formal de la economía aporte $950 millones adicionales en los próximos años, 2022-2023. Pero las modificaciones y las reducciones que se hagan en la Asamblea, la recaudación de la propuesta del Ejecutivo quedaría en no más de $600 millones anuales. O dicho en otras palabras, la reforma tributaria realmente aportaría cerca del 60% de lo que se esperaba. ¿De dónde sacar entonces el otro 40% que se necesita? Bueno, las cifras son todas estimaciones, pero yo sí creo que hay otras alternativas para poder generar ingresos permanentes para el Estado. Una de ellas es pensar en un IVA diferenciado. No tenemos, y usted es una dama, no tenemos nada en contra, por ejemplo, de favorecer o estimular que cuesten menos estos productos de higiene personal femenino, que del IVA 12% le bajan al 0%, pero pudiera haber sido deseable que en vez de bajar del 12 al 0, puedan haber bajado de 12 al 5% y tener un IVA diferenciado y ciertos bienes y servicios que hoy están 0 y que no forman parte necesariamente de la canasta mínima familiar, puedan incorporarse a la tributación del IVA con un IVA no del 12%, pero sí del 5%. Entonces, esto no es nuevo, en otros países hay IVA diferenciado, donde de acuerdo al nivel del consumo y a la necesidad, estos bienes o servicios puedan tener un IVA no 0, no el más alto, y de esa manera generar una recaudación. Vea usted, también hay una norma importante en el proyecto que permite regularizar los activos en el exterior, y esos activos en el exterior van a ser declarados pagando un impuesto, y de acuerdo al tiempo en que se pague van a tener una tarifa entre el 3.5% o el 5.5%. Pero no hay ninguna diferencia de si usted deja esos dineros, cuando son efectivos o activos monetarios, si deja ese dinero en el exterior. Entonces, cuando se plantean en otros países este tipo de normas, hay un estímulo para el que trae el dinero al Ecuador y lo incorpora a actividades productivas con una tarifa más alta y con una tarifa más baja, y una tarifa más alta para aquel que, declarando sus activos monetarios o dineros en el exterior, los decide dejar en el exterior. Entonces, está bien, usted pague una tarifa más alta. De esa manera se estimula que más
flujo de capitales de inversión interna, porque son ecuatorianos o residentes en el país que tienen activos, dineros en el exterior, los traigan y los incorporen al aparato productivo, a la economía, fortaleciendo la dolarización, etcétera, etcétera. También no hemos pensado todavía en incorporar impuestos más modernos, como los impuestos al que más contamina, más paga. Pero se acuerda en su tiempo el impuesto verde, que fue justamente para los automotores que más contaminaban y gracias a Dios se eliminó porque el dinero que se recaudaba para el impuesto verde, que era para la creación de políticas ambientales, para mejorar el tema medioambiental en las escuelas y colegios, crear una política medioambiental, nunca se utilizó para eso, se utilizó para pagar sueldos y salarios. Imagínense ustedes, entonces, pero eso no quita que deba haber una mayor carga para el que más contamina. Ahora, ¿cómo lo administra el Estado? Eso es otro tema, pero es mucho mejor cobrarle al que más contamina que cobrarle al que gana $2,000 o menos. Claro, mensual. Pero esos impuestos siempre y cuando haya la transparencia que al menos en este proyecto de ley sí faltó esclarecer, ¿no? De a dónde exactamente se va a ir el dinero que se recaude. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.